Bueno, muy buenas tardes. Desde la Fundación TIPE le agradecemos el acompañamiento a esta sensibilización en la temática de prevención de violencia por razones de género, en la temática de cuestiones políticas. Esta sensibilización se da en el marco de una capacitación que venimos desarrollando desde la Fundación, como con la temática de trabajar con concejales y su grupo de asesores. Bueno, hoy vamos a contar con la exposición de dos grandes compañeras, dos grandes personas que están muy bien informadas, y va a ser un placer escucharla. A la licenciada Julieta Rivera, ella es antropóloga, trabaja la temática de género hace muchos años, y con la doctora Rosaura Gareca, también una mujer muy comprometida con la temática. Así que bueno, va a ser un placer escucharla. Vamos a comenzar con la exposición de Julieta, va a continuar Rosaura, y al final vamos a abrir para un espacio de preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí. Perdón, Ricardo, primero está la doctora Gareca, ella perdón, va a hacer la presentación. Ella va a hacer la presentación. Perdón, sí. Está bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sensibilización. Quisimos, con el equipo de Fundación TIPE, a quienes agradezco esta oportunidad de poder compartir las temáticas de la prevención de la violencia contra las mujeres, pero también trabajando la participación política de las mujeres, que es un proyecto que viene desarrollando la Fundación y que es importante en estos tiempos, ¿no? Próximo, en un año electoral, próximo en este mes, ¿no? En el mes de las elecciones, también poder debatir. Es por ello que vamos a hacer una presentación con Julieta, y luego vamos a abrir un espacio para debates, intercambio, opiniones, ejemplificaciones, ¿no? Donde podemos identificar la violencia política. Bernardita o Ricardo, no sé quién va a asistirnos con la presentación, pueden ir presentando. Como les decía, Bernardita, los temas... compañera. Bien, perfecto. Bueno, con los temas que les proponemos esta tarde era poder trabajar, la siguiente, Bernie, poder trabajar la cuestión de la participación política de las mujeres, también la prevención de la violencia desde los aspectos normativos, ¿no? Eso lo van a compartir conmigo. Tenemos que tener en cuenta todas las normas que establecen fundamentalmente, vamos pasando, Bernie, que establecen la participación política de las mujeres y cómo la violencia política impide esa participación. Es por eso que es tan importante que podamos identificarla y que podamos prevenirla y podamos efectivamente que las mujeres puedan participar en la política, en los cargos y funciones que también, como vamos a ver esta tarde, quedan incluidos, ¿no? La participación política se entiende en sentido amplio, no es solamente la electoral, ¿no? De elegir y ser elegidas, sino que entendemos la participación política en sentido amplio, incluye puestos ejecutivos, en empresas privadas, en sindicatos, ¿no? La participación política de las mujeres en sentido amplio. Y con una visión también global, en el sentido de que la sociedad en general se beneficia con la participación de las mujeres, con el aporte de las mujeres, con el conocimiento, con la impronta de las mujeres, y en ese sentido es necesario asegurar esa participación, y esa participación no solamente va a beneficiar a las mujeres, sino a la sociedad en general. Luego con Julieta Rivera van a compartir la identificación, ¿no? Con ejemplos prácticos, y vamos a plantear los debates de los nuevos desafíos, entendiendo que, bueno, las cuestiones de derechos humanos, las cuestiones de género, la misma identificación de las violencias como tipos o modalidades desde la ley,
son aspectos dinámicos que van cambiando, han ido cambiando en los últimos tiempos y siguen cambiando con las normas. Quizás las normas van un poco atrás de la realidad, ¿no? La realidad nos muestra que es dinámico y que, sin ir más lejos, se reconocen, bueno, ahora el género no binario, ¿no? Entonces, esto necesariamente va a llevar una reinterpretación de las normas que vamos a compartir ahora y lo vamos a plantear como nuevos desafíos. Así que esa es la propuesta para esta tarde. Queremos que puedan compartir, además, al final de estas exposiciones, algunas experiencias, algunos ejemplos, algo que hayan podido identificar en los medios de comunicación. Bueno, sigamos, Bernie, en la próxima. Como les decía, para hablar, para contextualizar la prevención de la violencia, tenemos que tomar el punto de partida que es la participación política de las mujeres y hacer un breve recorrido de cómo ha sido hasta ahora o cuáles son las dificultades que se ha tenido y cómo esto desde lo normativo se fue consagrando, ¿no? La participación política de las mujeres en condiciones de igualdad está consagrada en casi todas las normas, tanto de carácter universal, ¿no?, de la ONU, tanto de carácter regional como es del ámbito interamericano que nos involucra, y también a nivel nacional. Es decir, esto de la participación política está consagrado específicamente, pero en aspectos más globales, lo que es la igualdad de los géneros, la equidad de los géneros, está consagrado en un sinfín de normas internacionales y que vemos que en la práctica muchas veces no se cumplen, ¿no? Leía mientras preparábamos esta presentación que, bueno, todo el estudio que se hace en la participación de las mujeres en las listas para las candidaturas provinciales, y realmente hay muy poca participación de mujeres encabezando listas. Y esto abre un montón de debates que no solamente tienen que ver con la preparación de las mujeres, que es un argumento que muchas veces se utiliza para decir que no existen mujeres preparadas, ¿no?, sino tiene que ver con un montón de factores y aspectos que tenemos que tener en cuenta que favorecen o limitan, ¿no? Y en ese sentido también es el compromiso de como sociedad poder derribar esas barreras, esos estereotipos, esos roles, ¿no?, de los que siempre venimos conversando cuando damos charlas de este tipo. Volviendo a lo normativo, en el ámbito universal, tanto los primeros instrumentos de derechos humanos, cuando nace normativamente los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, hablaba de la igualdad de hombres y mujeres en el acceso de todos los derechos. No hacía distinción alguna. Pero en la práctica vimos que ese nacimiento de los derechos humanos, más allá del concepto que hoy tenemos como derechos que pertenecen a todas las personas, su origen mismo no estuvo dado o pensado para todas las personas, ¿no? Quedaban fuera muchas personas, y entre ellas las mujeres, de esto, más allá de que discursivamente se decía que todas las personas éramos iguales en libertad y derechos, ¿no? Pero esa igualdad era para unos pocos, ¿no? Era para los hombres, era para los hombres blancos, de determinada estatus social, ¿no? No era para todos. Los pueblos originarios en un principio no estaban incluidos, y todo eso tiene que ver con el concepto mismo de los derechos humanos como algo dinámico, y de las luchas, ¿no?, que tiene que ver con las luchas de las mujeres, en este caso por los derechos políticos, ¿no?, del derecho a elegir y a ser elegidas. Vemos que nuestro país tardó más de 30 años, y lo que les quiero marcar es que esto desde las normas no estaba diferenciado, ¿no? Es decir, tanto varones como mujeres teníamos derecho a los derechos políticos, teníamos acceso a los derechos políticos, pero en la práctica las mujeres ese derecho no lo ejercíamos realmente, ¿no? Entonces hizo falta convenciones específicas, normas específicas, y se fueron dando, y hoy en día tenemos todo tipo de normas. Pero como les decía, sin embargo, vemos que en la práctica, a pesar de todas las leyes de cupo, de las leyes de paridad que vamos a ver ahora, vemos que hay un porcentaje mínimo de mujeres encabezando las listas. Entonces, ¿qué mensaje nos da esta situación de la realidad? Es que falta mucho por
poder ver en la práctica esa participación igualitaria, ¿no? Faltan muchas barreras que derribar para que las mujeres podamos realmente participar en un 50 y 50. Pero para eso, para esas luchas, para llevar adelante esas luchas, es necesario que conozcamos también las normas como argumentos para poder llevar esos debates, ¿no? Y la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, que se adoptó en el 1952, específicamente su artículo 1 marca que las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones en condiciones de igualdad. Hizo falta, como les decía, una norma específica que así lo diga, porque en la práctica no se daba, ¿no? Más allá de la Declaración Universal, como les decía, ¿no? Lo que prohíben todas las normas internacionales es la discriminación por género, ¿no? Es decir, históricamente estamos como habituados a hablar del binarismo, ¿no? Del género masculino-femenino, pero se entiende que hoy en día con las nuevas interpretaciones hay múltiples géneros y cuando hablamos de no discriminación nos referimos a cualquier discriminación con ese sentido amplio en términos género, ¿no? Es decir, más allá de que la norma pueda decir mujer, se entiende que es mujer, diversidad, lo no binario, ¿no? En esa interpretación que tenemos que hacer. Por esto que les decía al principio, ¿no? Que la interpretación de los derechos humanos y las luchas es algo dinámico, es algo cambiante y que muchas veces la práctica, las situaciones que pasan en la práctica van adelante de las normas y las normas, teniendo en cuenta esa realidad, van consagrando, se van escribiendo y aprobando, ¿sí? Continuemos, Bernie. La próxima también, la convención, esto el de lo que les decía, ¿no? Que hizo falta los instrumentos específicos, se sanciona en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y conceptualiza en su artículo 1 de qué se trata esto de la discriminación, la prohíbe, y con la interpretación posterior del Comité de CEDAW se interpreta que la violencia es una forma de discriminación, ¿no? Con las recomendaciones generales, la 19, la 35, hablan específicamente de la conceptualización de la violencia como una forma de discriminación que está contenida en el artículo 1 de la CEDAW, como se conoce por sus siglas en inglés. Pero específicamente al hablar de participación política, reitera que las mujeres tienen el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, ¿sí? A todos los niveles. Es decir, no solamente digamos, a nivel nacional, provincial, municipal, participación amplia en todos los niveles, ¿no? También podemos mencionar que la Agenda 2030, en una de sus metas, también busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad de liderazgo a todos los niveles y decisiones políticas, digamos, en la vida pública económica. Todas estas normas lo que buscan y pregonan es poder partir de la realidad que las mujeres no tienen o no tuvieron y no tienen aún hoy esta participación igualitaria, tomando medidas, lo que la misma convención habla, medidas de acción afirmativa, medidas de acción positiva, que en nuestra Constitución se llaman así, medidas de acción positiva, que están en el 75, artículo 75, inciso 23. Es decir, que ante una situación de realidad que esa igualdad no se da, es necesario tomar algunas medidas, y las leyes de cupo y las leyes de paridad son medidas de acción afirmativas para contrarrestar esta realidad desigual, ¿no? En la que las mujeres no accedemos en condiciones de igualdad. No es que se nos está prohibido, no está prohibido. Digamos, si bien es cierto, ha sido un proceso largo de reconocimientos específicos de los derechos que expresamente dijera que las mujeres tenemos esos derechos, nunca desde los derechos estuvo prohibido. Pero ¿qué pasa? Al no decirlo expresamente, fue como una prohibición implícita, ¿no? Una falta de acceso implícita, si quiere. Pero si ustedes buscan en términos legales alguna norma que prohíba el derecho al voto de las mujeres, no la van a encontrar porque no existe. Pero sí en la práctica, todas las medidas que se tomaban al hablarse de lo masculino, al regular el voto masculino, digamos, llevaba a la implícita exclusión de las mujeres, ¿no? En el caso de nuestro país.
La recomendación general 23 del Comité CEDAW también habla del concepto de vida pública y política que abarca todos los aspectos de la administración pública, que les decía, y a todos los niveles. ¿Qué les quiero reflejar con esto? Que cuando hablamos de participación política no es solamente el derecho político a elegir y a ser elegida, es mucho más amplio. Es de poder ser presidenta de mi centro vecinal, de poder participar en los sindicatos, que las mujeres tengan roles centrales en los sindicatos, hasta ser elegida presidenta, intendenta, gobernadora, ¿no? Salta, por ejemplo, todavía no hemos tenido una gobernadora mujer, ¿no? Desde el origen del Estado como se lo conoce, ¿no? Así que vamos pasando, Bernie. Y esto también se da en el ámbito interamericano, específicamente con los instrumentos específicos que se toman en el marco de la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, y fundamentalmente un órgano que se crea, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, que ha tenido un rol central en buscar estas normas específicas de protección, como ha sido central el rol en la participación en la sanción de la Convención de Belén do Pará, que específicamente regula las situaciones de violencia, ¿no? Pero tuvo ese objetivo de afianzar esa participación plena, igualitaria de las mujeres en la vida política de los países de América, ¿no? Y en octubre del 2015, en la sexta conferencia, se adopta una declaración que es muy importante porque habla específicamente sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres, y hace un relevamiento de cómo es la participación política en las Américas, y bueno, de ese resultado, de ese relevamiento, hay cifras alarmantes en la escasa participación de las mujeres en roles centrales, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando quizás a roles de con no tanto nivel de decisión, la participación de las mujeres incrementa. Entonces, esto es en todas las Américas, no solamente en Argentina, pero esta Comisión Interamericana de Mujeres lleva adelante todos estos relevamientos, propuestas, y se adopta esta declaración que específicamente habla de violencia y acoso político, lo que lleva también a que nuestro país, ya lo vamos a ver, adopta en el año 2019, en diciembre de 2019, como tipo de violencia, la 26485 como tipo de violencia a la violencia política, y como modalidad también a la público-política, ¿no? Es decir, esto que se dio en el seno de la Comisión Interamericana de Mujeres llevó como consecuencia exclusiva que se incorpore como tipo de violencia en la ley de protección integral contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Específicamente, sigamos, Bernie, esto también en nuestro país tiene su eco. Si leemos la Constitución Nacional, vamos a encontrarnos con el artículo 16, que habla de la igualdad, el artículo 37, que habla específicamente de promover la participación de las mujeres para conseguir esa igualdad, los derechos políticos, y habla de las condiciones de igualdad de los géneros, ¿no? Por supuesto dice varones y mujeres, pero como les volví a decir, en esta interpretación amplia, dinámica, tenemos que reinterpretar que es, digamos, a favor de los géneros que no tienen esa participación, ¿no? Por supuesto, el artículo 75, inciso 2, 19 y el 22 específicamente, que es que incorpora a nuestro nivel constitucional todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen lo que les venía contando, ¿no? La igualdad de los géneros, establecen la equidad de los géneros como un plus a la igualdad que requiere que se adopten medidas para lograr esa igualdad, ¿no? Requiere que no solamente que se visibilicen las desigualdades, sino que se haga algo con eso, y en ese marco ingresan no solamente las leyes de cupo, las leyes de paridad, sino también la protección contra la violencia política, ¿no? Público-política. Por supuesto, la ley 26485, que habla de estos tipos y modalidades que les venía a comentar. Pasemos, Bernie. Bueno, ¿qué pasó en nuestro país con esto, digamos, ¿no? Con la lucha del principal derecho político, que es a votar y a ser elegidas, ¿no?
Específicamente, recién en noviembre del 1951 votamos por primera vez las mujeres, después de más de 30 años de lucha y de todo un proceso largo de, digamos, de exclusiones, de rechazos a propuestas, porque no es que no existieron propuestas, existieron un montón de propuestas para consagrar el voto femenino, ¿no?, en condiciones de igualdad, pero todas esas propuestas fueron rechazadas en las cámaras, sobre todo en la Cámara de Senadores, ¿no?, que tiene todavía toda esta historia conservadora, y que en los debates de esa época se marcaba toda esta división de roles, ¿no?, la división de roles y qué le quedaba a las mujeres, el ámbito privado, el ámbito del hogar, el cuidado de la casa, el cuidado de las personas, y por ende estaba vedada su participación política, ¿no? Había fragmentos, me acuerdo, que decía qué será de las familias si las mujeres tienen este rol, ¿no?, y pueden votar, o otros argumentos decían que las mujeres no estábamos capacitadas, como que mentalmente teníamos un coeficiente intelectual menor a la de los varones y que no estábamos capacitadas para elegir. Ustedes fíjense en todos esos argumentos que se utilizaban en esos momentos para vedar el derecho al voto. Pero de 1951, también desde ese día que se vota, que se empadronan, por supuesto tardó también además 3 años en implementarse efectivamente, porque la ley se había sancionado 3 años antes para empadronar a las mujeres, para poder, digamos, asegurar esa participación y realmente porque también entre las mismas mujeres se decía que no les interesaban a las mujeres, como que les interesaban otras cosas, no les interesaban la participación política, dar las discusiones, todos eran estos argumentos que se usaban en la época para negar ese derecho político a las mujeres de elegir y ser elegidas. Pero esa conquista, que fue una enorme conquista en términos de derechos para las mujeres, no ha implicado necesariamente que se terminen los problemas de discriminación, de segregación, de falta de participación, ¿no? Vemos cómo hoy en día sigue habiendo, que es el punto de partida que les decía, que muy pocas mujeres encabezan listas hoy en día en las elecciones provinciales. Sigamos, Bernie. Entonces, esto es para contextualizar todo el recorrido histórico que tuvo este derecho político, el derecho a elegir y ser elegidas, ¿no? Por supuesto que de esta realidad que se visibilizaba como desigualitaria y desfavorable a las mujeres, hizo falta lo que ya la Constitución nos decía desde siempre, ¿no? El 75, inciso 23, que se adopten, que las cámaras adopten medidas de acción positiva para favorecer a quienes estuvieran en situación de desventaja, ¿no? Y así, en ese marco, surgen las leyes de cupo femenino, ¿no?, que establecían un cupo porque al margen de que se había consagrado la participación, el derecho político de elegir y ser elegidas, en la práctica no había mayor participación de las mujeres. Entonces, con las leyes de cupo se buscaba eso, poder incrementar esa participación de las mujeres, y bueno, fue realmente un avance en su momento, en el año 91, cuando se adopta la ley 24012, que establecía el grupo de 30% para las mujeres. Por supuesto que después de esta ley de cupo, hecha la ley, hecha la trampa, como se dice, hubo, digamos, medidas ingeniosas para, digamos, evadir, ¿no?, este 30%. Pero esta ley permitió, sigamos, Bernie, también Argentina fue pionera en esto bueno, Argentina es pionera en las leyes, ¿no?, de derechos humanos, enmarcada en los derechos humanos en América, ¿no? Pero en la práctica, más allá de lo normativo, aún falta remover algunos obstáculos que son sociales, que son culturales, y que para eso estamos y hacemos este tipo de encuentros también, ¿no? Por supuesto que fue fundamental, fue un hito muy importante la ley de cupo en el 91, porque se le asignaban en los cargos legislativos un 30% de participación a las mujeres, ¿no? Permitió incrementar la participación de un 13 a un 27 en la Cámara de Diputados en 1995, y se llegó al 40% en el año 2007. Pero ese fue el piso. No pasó más del 40%. Por eso es que se enmarca en
en las leyes de paridad que buscaban ese 50-50, la ley de cupo tuvo de alguna manera un tope que fue el 40% de la participación, ¿no? Por supuesto que también las leyes de cupo, como las leyes de paridad, dejan por fuera a determinadas categorías, ¿no? Por ejemplo, en la ley de paridad queda por fuera los cargos unipersonales, ¿no? La ley de cupo solo se refería a los cargos de legisladores y legisladoras, ¿no? Por supuesto, como les digo, hay vericuetos que se siguen utilizando para, digamos, cercenar esa participación igualitaria de las mujeres. Pero no hay que, digamos, desmerecer la importancia de la ley de cupo, ni no hay que renegar con las leyes de cupo, porque las leyes de cupo son necesarias, porque sin ellas no se logra esa participación en la práctica, ¿no? Digo esto porque hay como mucho debate y oposiciones en contra de las leyes de cupo, el cupo laboral trans, ¿no? Hay argumentos negativos a las leyes de cupo, pero realmente las leyes de cupo son necesarias, y no solo que son necesarias, sino que las normas internacionales marcan que nuestro país adopte medidas de acción positiva para favorecer al género que está desfavorecido. En este caso las mujeres, puede ser el colectivo de la diversidad, ¿no? Es lo que manda. Es decir, nuestro país al adoptar este tipo de leyes está cumpliendo un compromiso internacional, ¿sí? Sigamos, Bernie. Bueno, hasta que después de las leyes de cupo, vamos a las leyes de paridad, ¿no? Ha habido un tránsito enorme también en las provincias, ¿no? Cómo de a poco se fueron adoptando a la vez, a la par, las provincias, sus propias leyes de cupo, ¿no? Para ser aplicadas en sus elecciones. Y bueno, un tránsito hasta 2017 que se adopta la Ley Nacional de Paridad. Salta ya había adoptado una ley de paridad en forma previa a 2017, pero con esta formalización de la ley de paridad nacional y el decreto reglamentario que dice cómo sería, ¿no? Cómo sería esto de la paridad, ¿no? 1 y 1, alternado en el género, y es que se viene a dar otro marco en las provincias para reinterpretar estas normas y estas leyes de cupo, y bueno, ya las leyes de cupo quedan digamos, en desuso por esta ley de paridad que exige, que deja por fuera el 30%, que era el cupo, y lo que exige es la participación 50 y 50, ¿no? Pasamos a la siguiente, Bernie. Para fijarnos una vez que en 2019 esta ley es reglamentada, ¿no? Recuerden que las leyes, obviamente, que son aplicables en forma inmediata, pero siempre hace falta una reglamentación para decir cómo, ¿no? Para aclarar cómo se haría, ¿no? Y en ese sentido, esta reglamentación llegó en el 2019 para decir cómo van a ser la conformación de las listas, y lo que dijo es que candidatas y candidatos de manera intercalada, en forma alternada y consecutiva, desde la primera hasta el último, incluyendo también las suplencias y todo eso. Y esa alternancia de los géneros también se va a hacer para los reemplazos, o sea, es amplio, no solamente en la conformación, sino en cómo van a ser reemplazadas, incluso las listas suplentes, ¿no? Entonces, lo que busca la ley de paridad es que haya el 50 y el 50 de participación, que como les decía, con el nuevo decreto nacional del establecimiento del género no binario, esto necesariamente requiere otra interpretación, y vamos a ver qué normas se van a suceder a esto, pero lo que se busca es que la participación sea igualitaria, ¿sí? En un 50 y 50 van uno de un género y le sigue el de otro género, ¿no? Pero esto también, como les decía, quedaron por fuera las candidaturas unipersonales, ¿no? Es decir, que ahí también hay una cuestión, por ejemplo, a gobernador, como ahí no se aplicaría, ¿no? La lista, esas quedaron por fuera, digamos. Una interpretación a la luz de los derechos humanos y a todas las normas que yo les conté del sistema universal y del sistema interamericano, no haría falta otra aclaración, porque esa participación se debiera dar, pero vemos que una vez más en la práctica, si no se da, se requiere algo específico que lo establezca, que lo ordene, ¿sí? Vamos, Bernie, a la próxima. Bueno, todo esto
para ver la realidad de la participación política, si es igualitaria, si no es igualitaria, pero hay otro aspecto que es central que tengamos en cuenta, que son las violencias por motivos de género, esto de que las violencias se manifiestan en esas relaciones de poder, que partimos de que no son igualitarias, ¿no? Que son asimétricas, que hay un género que históricamente ha dominado, ha sido el de la vida pública, el de la participación política, por oposición al del ámbito privado y el de las tareas de cuidado, como han sido las mujeres históricamente, ¿no? Entonces, las violencias por motivos de género nos permiten ver esas cuestiones asimétricas de poder y que además de un género que ejerce ese poder y que genera sumisión, que genera daño, en este caso, como hablamos de violencia política, lo que se afecta es el derecho a la vida política, el derecho a la vida libre en la política, ¿no? A la participación de las mujeres en política, y vemos que no es solamente... No estamos hablando solamente de que puedan integrar las listas, hay todo un montón de cuestiones por detrás que impiden, digamos, estos roles, estereotipos, que impiden a las mujeres que puedan acceder a esa participación política, ¿no? Entonces la violencia presupone posiciones diferenciadas, asimétricas, desiguales de poder, y como les decía, las mujeres estuvimos históricamente en una situación de desigualdad, de sumisión, ¿no? Entonces las violencias por razones de género contra las mujeres es eso, uno de los medios sociales, políticos y económicos que van a perpetuar esta posición subordinada de las mujeres, ¿no? Con respecto a los varones, a los roles y a los estereotipos, ¿no? Es un problema social, es un problema que involucra a la comunidad en general y que insta a los estados con una responsabilidad específica en la prevención, en la sanción y en la erradicación, como dicen los instrumentos internacionales, y que requiere respuestas integrales. Es una problemática social. No es ya interpretada como en otro momento se interpretó que era una cuestión del ámbito privado, ¿no? Que era una cuestión que lo tenían que resolver en la casa, en la familia, quienes los involucraban, como algo privado. Todas las normas de protección contra la violencia de género son de orden público, y es decir, adoptan y toman como punto de partida de que es una problemática social, cultural y pública, y que requiere medidas específicas por parte de los estados, ¿sí? Pasemos, Berni. La ley 26485 se adoptó en el año 2009, que viene un poco a cumplir con lo que, tanto con lo que establecía la convención, la CEDAW, y como la Convención de Belén do Pará, relacionada con las obligaciones estatales en materia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta ley fue modificada en el año 2019 por dos normas que se refieren también a los tipos y modalidades de violencia, y que, como les decía, con estos conceptos dinámicos se van transformando. Pero esta ley, en su artículo 4, define, en la misma consonancia que tienen los tratados internacionales, define qué es la violencia contra las mujeres, bueno, como la conducta, acción o omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, contempla también a todos los ámbitos, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, la participación política, y vemos cómo contempla todos los tipos de violencia, como su seguridad personal, y quedan también, digamos, quedan comprendidas las que son perpetradas desde el Estado o sus agentes, y también la violencia indirecta, ¿no? Que es toda conducta o acción o omisión discriminatoria que ponga a las mujeres en situaciones de desventaja respecto del varón. Entonces vemos cómo esta ley en su artículo 4 conceptualiza la violencia, y es importante que lo tengamos presente porque eso va a dar luz al resto de las normas, ¿no? Como por ejemplo, no es un tema que nos convoque ahora, pero cuando hablan de femicidios, por ejemplo, que es la muerte de una mujer en manos de un varón a causa de la violencia de género, cobra relevancia en el Código Penal también esta definición, ¿no? Esta definición del artículo 4 de la ley, que dice qué es la violencia basada en razones de género, ¿no? Esta ley, pasemos, Berni, consagra, como les decía, 6 tipos de violencia y 8 modalidades.
Por supuesto, la que nos interesa para esta charla es la violencia política, que es el tipo de violencia política, que es una de las reformas del diciembre del año 2019, que viene a incorporar este tipo de violencia, y también incorpora la violencia, digamos, la modalidad público-política, ¿no? Como modalidad también por el espacio público, en la participación pública, ¿no? Continuemos, Bernie. Entonces, ¿qué nos dice este tipo de violencia política específicamente? Recuerden que yo les dije que es el año 2019, o sea, no hace mucho, ¿no? Además, tengamos en cuenta que 2020 pandemia, es como prácticamente hubiéramos saltado ese año, entonces no tiene digamos, mucho tiempo de vigencia, y todavía, por ejemplo, si uno quiere ir a denunciar la violencia política, puede encontrarse con algún operador o operadora que le diga eso no es denunciable, ¿no? Entonces es importante que sepamos y conozcamos todos los tipos de modalidades de violencia, porque esto finalmente, según la ley 7888, que es la ley de procedimientos salteña, permite denunciar todos los tipos y modalidades. O sea que tienen obligación, tanto la policía como el Poder Judicial, recepcionar esta denuncia, y ha habido casos en los que se han adoptado medidas, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de la fiscala Símilce de Bielke y los dichos del periodista Martín Grande, ¿no? Ahí se conceptualizó como una violencia política, público-política. ¿Por qué? Porque más allá de que ya no estábamos hablando de un cargo electivo, sí estábamos hablando del ejercicio de un cargo público, y ella fue criticada en el ejercicio de su rol como fiscala, ¿no? Es decir, ya hubo una medida, se tomó una medida, se lo intima al cese de ejercer este tipo de actos y a reproducirlo en los medios de comunicación, a que se capacite también en los contenidos de la ley Micaela. Es decir, es práctico y va más allá, ¿no? Y bueno, después ahora con Julieta vamos a ver algunos ejemplos, pero hay muchos de mujeres a las que se han atacado por ser mujeres, ¿no? Ni por sus plataformas políticas, sino solo por hechos personales, o el ejercicio de su maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Concretamente la ley dice, la que se dirige a menoscabar, anular, impedir o obstaculizar la participación política de la mujer, vulnerando el derecho, como les decía hace un rato, a una vida política libre de violencia. Es decir, no solamente se tiene el derecho a participar en condiciones de igualdad en las cuestiones políticas, sino que además es ese derecho sin violencia, ¿no? Es decir, y a participar en los asuntos públicos, como decir, políticos, en condiciones de igualdad como los varones, ¿no? Acá son esas dos especificaciones que marcan, no solamente a participar en condiciones de igualdad, que es todo lo que veníamos viendo, sino específicamente también a hacerlo sin violencia, ¿no? Sin violencia por razones de género. Específicamente, esto es la conducta que establece la ley 26.485 como el sexto tipo, en el artículo 5, como la violencia política. Sigamos, Bernie, me queda una, Juli, y ya te doy el pase para ver con ejemplos, ¿no? Y en la modalidad, como les dije, en el artículo 6, inciso H, también esto se incorpora, ¿no? Como el ámbito público, ¿no? Es decir, público-político contra las mujeres, y dice que esta modalidad se refiere a aquella que es fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito. Ven cómo el abanico es amplio, ¿no? Hay muchas formas de ejercer esta violencia política, y que quizás muchas veces nosotros invisibilizamos. Vemos una noticia, escuchamos un comentario, o vemos ataques en las redes sociales y no pensamos inmediatamente que es una modalidad de violencia política, ¿no? Se nos pasa desapercibida, todavía nos falta identificarla, ¿no? Por supuesto que hay hechos groseros que sí, pero ven cómo en esta, digamos, enumeración de múltiples conductas vemos que es amplio, ¿no? Deshonra, descrédito, persecución, acoso, amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política, o el acceso a los derechos y deberes políticos, ¿no? Atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres. Por ejemplo, si no se respetara eso, ¿no? La paridad, por ejemplo, hoy. O desalentando, menoscabando el ejercicio político o actividad política de las mujeres. Esto es muy común, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las formas de desalentar?
¿no? Desde el horario de las reuniones, hay un montón de formas de desalentar la participación política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política amplio, ¿no? Tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, o sea, aún incluso cuando no llego a estar en la lista, toda la discusión previa en el partido político, ¿no? Partidos políticos, organizaciones sociales, ¿no? Movimientos, organizaciones informales, sin personalidad jurídica, todo está comprendido, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Estos ámbitos que consagra la ley como esta modalidad son todas esas formas de ejercer esa violencia política a la que me refería, ¿no? Que tiene como finalidad eso, impedir, menoscabar, limitar, ¿no? Desacreditar una vez que ya está. Entonces vemos cómo es variado la posibilidad de las conductas y que es necesario que podamos identificarlas, y para eso Julieta también va a dar algunos ejemplos prácticos para poder identificar estas conductas que la ley ya conceptualiza como violencia política y en el ámbito público-político. Así que Julieta, vamos. Gracias Rosaura. Sí. Muchísimas gracias, Rosy. Muy clarita, ya al finalizar abrimos el espacio de preguntas para la doctora Gareca. Dale, no hay problema. Con Julieta Rivera. Bien, hasta aquí hicimos todo un recorrido de los marcos normativos que existen actualmente referidos a la violencia política que padecemos las mujeres, ¿no? A continuación, bueno, vamos a hablar sobre los distintos casos, ¿no? Y los nuevos desafíos también que se presentan a la hora de poner sobre la mesa qué se puede hacer en contra de la violencia política, qué recomendaciones se pueden hacer también al respecto en un contexto donde estamos atravesando no solo una pandemia, sino también 2 elecciones. Una a nivel provincial, que es la más pronta, el 15 de agosto, y una a nivel nacional. Y esto también nos llama a reflexionar, ¿no?, sobre cómo se está desarrollando este escenario político y el rol que están ocupando las mujeres en estas disputas, ¿no?, y en estas disputas políticas, que en definitiva también llevan a la reflexión sobre qué entendemos por participación política, qué entendemos por la política, y cuál es el lugar de las mujeres dentro de estas concepciones, ¿no? Y que en definitiva es volver a plantearnos cuestiones sociales y culturales, donde el patriarcado sigue fuertemente arraigado, unido inclusive también a nuevas perspectivas impulsadas por las políticas neoliberales que tanto daño hacen en nuestro país, ¿no? Pobreza, desocupación, violencia, discriminación, etc. Pero yo quiero compartir con ustedes, y Bernardita, por favor, pasemos a la siguiente lámina. Hay una organización nacional de muchos años de trayectoria, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, muchas de ustedes ya la conocen, esta organización es muy prolífica en cuanto a investigaciones, sugerencias, recomendaciones y demás. Hace un par de años impulsaron una investigación que es la que vamos a compartir ahora con ustedes, porque algunas de sus conclusiones se aplican a lo que actualmente está ocurriendo en nuestra provincia. Fue una investigación realizada con entrevistas a legisladoras de la ciudad de Buenos Aires y también legisladoras nacionales de distintas provincias, y la investigación la pueden encontrar también en el sitio de ELA, se llama Violencia Política contra las Mujeres en Argentina, experiencias en primera persona en el Poder Legislativo. Específicamente, mujeres, diputadas, senadoras, y cuáles habían sido sus trayectorias políticas, y de qué manera ellas habían identificado, vivido y comprendido, ¿no?, lo que era la violencia dentro de estos ámbitos. Esta investigación se realizó previa a la incorporación de la violencia política como tal dentro de la Ley de Protección Integral para las Mujeres. De hecho, bueno, la inclusión de este tipo y modalidad de violencia fue en parte movilizada por las organizaciones sociales y equipos como ELA, por ejemplo, que ya de hace un tiempo venían señalando la importancia de incorporar este tipo y esta modalidad dentro de la ley general. Así como también existen otras formas de violencia, otras conductas violentas que también consideramos que deberían ser incorporadas
dentro de la 26485. A partir de estas entrevistas que realizaron con preguntas cerradas, se elaboró este informe y los resultados son bien interesantes y los paso a compartir y que ustedes acá la pueden ver en las láminas, ¿no? Lo primero que salta en estas entrevistas, la primera categoría que se repite con mucha frecuencia, es que la violencia política está totalmente extendida y naturalizada en los ámbitos políticos. Y así como mencionaba Rosaura, que es los ámbitos del partido político, de la organización social, bueno, en el Congreso Nacional también está naturalizada esta violencia, por lo cual entonces, cuando decimos violencia política, no nos estamos reduciendo al espacio del ejercicio, sino todo lo previo que existe en ese devenir de ser representante legislativa o representante política. Desde el armado de la lista, desde la primera incorporación a un partido político, desde el trabajo que se realiza en territorio, hasta inclusive la labor que se realiza desde la bancada que le toca ocupar a esa mujer. Entonces, lo que plantea esta investigación, y que también nosotras lo podemos ver y observar diariamente, es que la discriminación hacia las mujeres en estos ámbitos de decisión sigue estando muy enquistada y naturalizada, que es lo más preocupante de todo esto. Y al decir naturalizado es que, bueno, se acepta que así son las reglas del juego, que así siempre pasó, que hay cosas que hay que ceder, hay cosas que hay que aceptar, porque si no se aceptan, no se puede participar. Los tipos de violencia que estas legisladoras identificaban, y acá ven los porcentajes, principalmente es la violencia psicológica. Y esto es referencia a todos esos dichos que permanentemente se van emitiendo con respecto a la función, al cuerpo, a la forma de vestir, a la forma de conducirse de estas mujeres. Le continúa la violencia simbólica, también seguir apelando a estos estereotipos discriminatorios. La violencia económica también es señalada, la violencia física y la violencia sexual. Y en este punto es bastante llamativo que tenga un porcentaje mínimo, En la investigación, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, también llama la atención esto, y lo que plantean como hipótesis estas investigadoras es que, bueno, tanto la violencia física como la violencia sexual tiene un componente de vergüenza que la víctima padece y que lo sufre. Por lo cual, sería bastante razonable pensar que no denuncian y no manifiestan simplemente por sentir vergüenza de verse en el lugar de víctima, o también por creer que ellas son responsables del ejercicio de esa violencia. Entonces, esto también es importante reconocer, porque si existen estas violencias, ¿no?, psicológicas, simbólicas, y está tan naturalizada la discriminación en estos ámbitos, otras formas de violencia también se dan cita entonces en estos espacios. La pregunta es, bueno, ¿por qué no se denuncia? Y cuando denuncian, ¿qué sucede? ¿Encuentran eco las mujeres que denuncian? ¿Son acompañadas o por el contrario son sancionadas y excluidas? ¿Cómo se manifiesta la violencia a partir de esta encuesta? Amenazas, intimidaciones, prácticas de impedir que asistan a las reuniones donde se toman las decisiones, restringir el uso de la palabra en estos encuentros, y bueno, y otra forma de violencia económica, que les paguen menos que sus compañeros varones. Pero si prestamos atención a estas manifestaciones de la violencia, son también manifestaciones que cualquier otra mujer puede encontrar en otros ámbitos que no sea el político, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, en el ámbito de sus relaciones interpersonales, y además apelan a prácticas culturales también muy enraizadas dentro de las sociedades patriarcales. Esto, ¿no?, de los horarios, de planificar reuniones. Ustedes todos sabemos que las reuniones en el Congreso son sesiones maratónicas a altas horas de la noche, y para una mujer que tiene una familia o que tiene personas a su cargo para cuidar, estos horarios terminan siendo un impedimento y un obstáculo para la participación. E inclusive durante la pandemia, cuando las sesiones eran a través del Zoom, también estas sesiones eran en horarios muy extendidos, y muchas mujeres ya estaban dentro de sus hogares cumpliendo con esas funciones de cuidado y a la vez
de ser legisladoras. Por lo cual también esto significa un desgaste permanente que los varones no lo padecen en su gran mayoría. Y esto también significa experiencias distintas y menos favorecedoras para las mujeres. Pasemos a la siguiente, Bernie, por favor. Factores que disparidades familiares principalmente. Y si analizamos también qué otros factores, ¿no?, impiden que las mujeres participemos de los ámbitos educativos, de los ámbitos laborales, de los ámbitos deportivos, siempre la primera opción son las responsabilidades familiares. Por lo cual esto también nos está diciendo que aún a pesar de los derechos y conquistas y todo el camino que las mujeres hemos recorrido, seguimos atadas todavía a ese fuerte mandato de ser las responsables del cuidado dentro del hogar y de los cuidados de las personas que viven en ese hogar. Seguimos estando todavía, tal cual como dice Marcela Lagarde, asociadas a esa categoría de madres esposas. Y esto no solamente ocurre en la política, sino que también, como les decía, en todos los otros ámbitos donde las mujeres nos desempeñamos. Esto, como acá bien lo mencionan y ustedes lo pueden ver en los porcentajes, pone de manifiesto que existe todavía una cultura dominante, hay un rol muy estereotipado de las mujeres en esta sociedad, hay una falta de apoyo de los hombres, también como un factor que disuade, y esto también lo vemos en los ámbitos domésticos, en el reparto equitativo de las tareas de cuidado, seguimos estando sin la compañía de nuestros compañeros, esto también es muy evidente en la política, la falta de recursos económicos, principalmente, y esto también tiene que ver con ese devenir patriarcal, donde las mujeres siempre vamos 100 pasos atrás de los varones. Lo económico es fundamental para participar de un ámbito político. Siempre se exigen aportes económicos para participar de la política. Y si una mujer no los tiene, no participa, y eso también lleva, ¿no?, a establecer alianzas que por ahí son alianzas un poco odiosas, pero que son necesarias para que las mujeres puedan participar. Y otro también, miren, en un porcentaje muy, muy bajo, y que también tiene su correlato con la identificación de la violencia física y la violencia sexual, es el temor por la integridad física. Miedo a ser agredida, miedo a ser abusada, miedo a ser o sufrir algún tipo de agresión, lesión en la integridad sexual y corporal física de la mujer. ¿Quién agrede y dónde agrede? ¿Cuál es el género de la persona a que agrede? Bueno, generalmente varones. Otro grupo menciona varones y mujeres por igual, y un 5% señalaba en esta investigación que habían sido mujeres las agresoras de estas violencias en el ámbito político y en el ámbito público. Bueno, también se repite la misma situación en el ejercicio de otras violencias, ¿no? En su gran mayoría son varones, por lo cual también podemos pensar que estas violencias que se desarrollan en el ámbito político están asociadas a estas disputas por el poder, a estas resistencias, a estas relaciones desiguales que existen entre varones y mujeres. Y esto es importante, ¿no?, porque también tenemos que empezar a mirar a los varones, qué sucede con los varones, por qué los varones responden de esta manera, por qué ejercen estas conductas, dónde han aprendido estas conductas, y si es posible también poder desarticularlas y generar vínculos que sean mucho más favorables, equitativos y saludables. Lo segundo es la procedencia, ¿no? ¿Dónde se ejerce esta violencia? Y acá es algo bien interesante, en las redes sociales, y esto se ha visto también muy potenciado durante la pandemia y el uso de los instrumentos tecnológicos y los entornos digitales, a través del anonimato, a través de estas personas que bajo seudónimos o en cuentas pagas que se conocen como trolls y demás, call center y demás, ejercen estas violencias de manera sistemática hacia determinadas mujeres que se desempeñan en la política, ¿no? Alguien de otro partido continúa también en un porcentaje, y alguien del propio partido también. Entonces, ni siquiera en el ámbito de alianzas políticas, las mujeres pueden sentirse a gusto o exentas de cualquier ejercicio de la violencia. Y el lugar, bueno, Internet principalmente, la sede del partido también, y el recinto donde se ejerce la función política. Pero
este porcentaje en Internet, en el último tiempo, se ha visto totalmente sobrepasado ese porcentaje del 62%, habrá aumentado hacia un 90%, porque efectivamente la pandemia ha propiciado que casi todas nuestras interacciones y comunicaciones, y sobre todo las políticas, se den dentro de estos entornos digitales. Pasemos a la siguiente, Bernie, por favor. Ejemplos, ¿no?, de lo que sucede. Y este es un ejemplo clásico, que siempre lo utilizamos porque es muy claro, es muy cruel y es muy claro a la vez. Ofelia Fernández, la legisladora más joven de la República Argentina, con una fuerte militancia desde muy pequeña en los centros de estudiantes de los secundarios, ha accedido a ocupar un lugar legislativo, como toda mujer joven, con una fuerte presencia en las redes. Bueno, ella, por ejemplo, publica un tuit sobre la violencia hacia las mujeres, y en respuesta a esto, alguien anónimo le responde de la siguiente manera: sos nefasta pendejita, mereces ser violada en manada y después descuartizada, pero sos tan fea que nadie tiene las bolas para hacerlo, hija de mil putas. Es el ejemplo claro de la violencia y de todo lo anterior que el informe de ELA venía mencionando. Anonimato en las redes, mucha violencia simbólica, mucha violencia física, hasta inclusive acá hay hasta un delito, si no, corríjame, doctora, hay un delito, hay una amenaza de muerte clarísima sobre la legisladora Fernández, Ofelia Fernández. Y así como una seguidilla de otros mensajes en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre haciendo alusión a su juventud, a la forma de su cuerpo, a la ropa que usa, a las amistades que ella tiene y demás, al punto tal que a la fecha Ofelia Fernández ya no usa más redes sociales. Ha desaparecido de las redes sociales, no publica más porque era constantemente amenazada y con una virulencia que ningún otro compañero similar a ella padecía. Era sobre todo con ella. Ningún legislador varón sufrió tanta violencia como sufrió Ofelia. Pasemos a la siguiente, por favor. Un caso local también que se dio en un medio de comunicación con un respetado periodista con mucha trayectoria, el señor, con comentarios machistas y misóginos contra la que es la actual intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Rondero. Esto terminó con una denuncia en el INADI. El señor pidió disculpas, pero muy livianamente, pero fíjense los comentarios que él hacía, ¿no? Prácticamente le estaba acusando de vivir a costas de su cargo político, poniendo en tela de juicio, bueno, los embarazos que había tenido, como diciendo, se embarazó y todos tuvimos que mantenerla, afirmando que no trabajaba como legisladora y demás, poniendo toda su crítica y dándole un supuesto cariz de crítica política a cuestiones que nada tenían que ver con la labor realmente de esta mujer cuando se había desempeñado como legisladora. Esto llegó hasta el INADI, bueno, hubo un dictamen claramente que era un acto de discriminación, pero como les digo, el caballero no pidió disculpas, y si las pidió fue de manera muy liviana, pero tampoco hubo mucho repudio por parte de los otros periodistas, ¿no? O sea, son prácticas del hostigamiento que están muy bien mencionadas en la ley, que todavía se siguen llevando adelante. Para quienes siguen, por ejemplo, la campaña política actual que en este momento se está llevando en la provincia, hace unos días, durante esta semana, también una candidata senadora, la candidata Pamela Ares, fue hostigada en vivo en un programa conducido por una mujer. Y está en las redes, ustedes lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Fue hostigada por una mujer, por otra mujer, una periodista. Se preguntó sobre su origen, en qué provincia había nacido, y también se le cuestionó por qué enviaba a sus hijos a una escuela privada y no a una escuela pública. Es decir, si ustedes tienen la oportunidad de ver ese video que está circulando en las redes, es claro el hostigamiento, es claro el ejercicio de violencia política disfrazado de un cuestionamiento, bueno, a cuestiones que hacen a la elección, a la campaña.
pero el tono de voz que se usa, la forma en cómo se responde y lo demás, es claramente un escenario donde se está hostigando a una persona, pero no con argumentos políticos, sino con argumentos de cualquier clase que nada tienen que ver con su futuro desempeño como senadora. Entonces, dentro del periodismo también es muy habitual la práctica del hostigamiento, pero cuando se trata de una mujer es como que el hostigamiento se recrudece a niveles que no se lo hace con un varón. Entonces, esto también es importante para destacar cuándo se comunica y quiénes son los que comunican y desde qué lugar lo hacen. El machismo, por supuesto, nos atraviesa a todos y a todas por igual, y que sea mujer no significa que no sea machista. Pasemos a la siguiente, por favor. Otro ejemplo, también, la concejala por Salta, por la capital, Candela Correa, también uno puede tener muchas diferencias con los planteos políticos, con sus proyectos y demás, pero fíjense que la discusión y la llamada de atención no pasa por los proyectos que ella presenta, ¿no? No pasa por su desempeño político, que vuelvo a repetir, uno puede estar a favor, en contra, más o menos, y demás, sino por la forma en cómo viste. Y son sus propias compañeras del Consejo Deliberante quienes ponen el foco y la atención en la forma en que ella viste su cuerpo. Por ejemplo, acá, concejal cruza Cande por su escote. Tenemos que comportarnos y vestirnos de cierta forma. Y esto también es reproducir esos estereotipos de, bueno, se vistió para provocar. Si se viste así, entonces está provocando que después no se queje de las cosas que le pueden llegar a suceder. Esto trae otras formas de violencia, como es el acoso callejero, el abuso sexual y demás, al ámbito de lo político. No se discuten ideas, no se discuten plataformas, no se discuten argumentos, sino cuestiones que van asociadas con esos roles estereotipados de las mujeres y sobre todo cuando se tratan de mujeres jóvenes. Y el otro ejemplo también, que es similar a lo que sucede o lo que sucedió con el diputado Martín Grande, precisamente Fernando Iglesias forman parte del mismo bloque político, ¿no? A raíz de todo lo que se desató en la revisión de las visitas, del libro de visitas a la Quinta de Olivo, visitas de distintos personajes, ¿no? Ministros, referentes políticos, actrices, actores, pero el señor Fernando Iglesias, el diputado Fernando Iglesias, a partir de esto tuvo una serie de manifestaciones en las redes sociales, principalmente en Twitter, señalando a una actriz como que mantenía o mantiene una relación sexual con el actual presidente. Y a partir de eso dio pie también a otras manifestaciones, al punto tal que esta actriz tuvo que utilizar sus minutos en la televisión para hacer un descargo y decir que, bueno, ella no tenía ninguna relación sexual con el presidente, que había concurrido a una entrevista para hablar precisamente de un tema político, qué iba a suceder con los actores y actrices durante la pandemia. Entonces, esto también, ¿no? La acusación de una sexualidad disoluta o no responder a estos estereotipos de buena mujer, decente, casta, pura, también impactan en la política. Y esto, como muchas feministas lo señalan, es una forma de disciplinamiento. Es una forma de disciplinamiento. Nos están recordando cuál es nuestro lugar, de qué manera nos tenemos que vestir, de qué manera nos tenemos que comportar. Y son ellos quienes nos señalan a nosotras y nos marcan el camino. Y si eso no es violencia, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Lejos de defender los derechos de la democracia, lejos de defender los principios de la República, es claramente toda la verborragia machista y misógina que muchos legisladores sostienen todavía con las mujeres, en esa mirada hacia las mujeres. Pasemos a la siguiente, Bernie, por favor. Otro ejemplo también, Mónica Juárez, en Salta, diputada provincial, cuando se conforman las comisiones de trabajo dentro de la legislatura, ella solicita ser la presidenta de una comisión de minería. No tuvo apoyo por parte de su propio grupo político, y lo que se cuestionaba era, ¿qué sabía ella de minería? Primero, porque es periodista, y segundo, porque es mujer. Quien ocupa actualmente esa comisión tampoco sabe demasiado de minería, pero es varón.
Las mujeres, sí, tienen que estar en la comisión de las mujeres, porque son temas de mujeres, o cuestiones asociadas a cierta maternidad social, salud, educación, desarrollo, etc. Esto también, ¿no? ¿Qué lugares ocupan las mujeres cuando ya son legisladoras y demás? ¿A dónde van destinadas cuando se conforman las comisiones? ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de mujeres? ¿Están en la comisión de seguridad? ¿Están en la comisión de ciencia y tecnología? ¿O nos mandan a ocupar esas maternidades sociales, como bien digo, extensiones de nuestras labores en el ámbito doméstico al ámbito público? Cuestiones de cuidado, cuestiones de salud, cuestiones fuertemente vinculadas con una característica femenina. Y el ejemplo clásico, y el más fuerte de la violencia política en nuestro país es la serie de etapas que la revista Noticias le dedicó a la presidenta Cristina Fernández durante toda su gestión. Esta es una de las más leves, ¿no? Las que les comparto acá. Hubo otras peores, la llamaban loca, hubo una que también era como una manifestación de Cristina teniendo un orgasmo, otra que estaba crucificada, otra que estaba quemada como una bruja, y esta, bueno, dando el pecho tanto a Alberto como a este otro señor que es también, bueno, forma parte actualmente del gobierno, ¿no? Pero fíjense, la revista Noticias permanentemente publicaba en tapa estas imágenes de la presidenta. Cuando hubo un presidente en forma posterior, la revista Noticias no le dedicó la misma cantidad de tapas, y actualmente tampoco lo hace. Y esto no es solamente contra Cristina, lo mismo pasó con Dilma Rousseff en Brasil, al punto tal que le hicieron un juicio político y la terminaron echando. Lo mismo hacían también con la presidenta Bachelet en Chile, y así con todas las mujeres que ocupan cargos de fuerte decisión política. Entonces, pueden ser las más inteligentes, las más capaces, pueden tener la mejor plataforma de gobierno, pero su condición de mujer las hace pasibles de ser blanco de este tipo de agresiones que ponen de manifiesto esa violencia de la cual todavía, aún a pesar de nuestras conquistas, a pesar de nuestras labores y a pesar de todos nuestros reclamos, seguimos padeciendo como mujeres. Pasemos a la siguiente, Bernardita, por favor. Creo que ya es la última, así podemos abrir el espacio de preguntas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer en torno a esto? Y que también este informe que yo les mencionaba de ELA lo recoge y lo explicita. Primero, visibilizar y reconocer el problema, principalmente. Y esto es muy difícil. Muchas mujeres que están en los ámbitos políticos y actualmente que se desempeñan y están luchando por tener un lugar representativo, no lo reconocen, y es más, están dentro de listas donde hay personas que han sido denunciadas por distintos delitos y conductas violentas. Muchas. Hasta hay incongruencias ideológicas inclusive, ¿no? Mujeres que han defendido el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, formando listas de personas que son pro vida y claramente misóginos y homofóbicos. Entonces, es muy importante reconocer que las mujeres sufren violencia en los ámbitos políticos, pero eso también implica tomar una posición y afrontar las consecuencias, y una de esas principales consecuencias podría ser la exclusión del partido y de la lista. Entonces también acá, el segundo punto es, tal cual como lo dice el informe, y que nosotras también lo venimos observando en varias intervenciones nuestras como fundación, es trabajar en la formación y concientización de las mujeres políticas, ofrecer espacios de formación, ofrecer lugares donde esto pueda ser conversado, pueda ser explicitado y comenzar a desnaturalizar estas prácticas, ¿no? Transformar también la cultura institucional al interior de los partidos más grandes, partidos casi centenarios que tiene nuestro país. La mesa chica de toma de decisiones sigue estando conformada por varones. Sigue estando conformadas con varones. Y esto también lo vemos en los ámbitos sindicales, en el deporte y demás. Donde se toma la decisión, donde se define quién va a ser el candidato
donde se define a dónde se van a destinar los recursos para apoyar una campaña, sigue estando en lugares y en manos de varones, ¿no? Y lo otro también muy importante es abordar la falta de políticas de cuidado. Esto, ¿por qué nos siguen asociando y por qué tenemos que seguir estando atrapadas en estos roles de cuidado, roles de maternidad obligatoria y demás? Tiene que haber una serie de medidas y políticas públicas también que nos puedan permitir servicios, infraestructura, beneficios económicos para que nos podamos despegar de esos roles y podamos llevar adelante otros horizontes u otros proyectos de vida, ¿no? Otro desafío también es reconocer, ¿no?, las múltiples desigualdades que nos atraviesan, es decir, tener una mirada interseccional sobre la violencia política, esto principalmente. La violencia de género va de la mano con la violencia por el color de piel, por la corporalidad, por la edad, por la identidad sexual y demás, ¿no? En Salta solamente hay 3 listas en los departamentos del interior que cuentan, por ejemplo, con una mujer trans dentro de la conformación de candidatos y candidatas. Solamente. Y se está luchando por un cupo laboral trans, que es un decreto nacional y que bueno, posiblemente signifique también un cambio, ¿no?, en los ámbitos laborales, pero solamente 3 en toda la provincia. ¿Y el resto dónde está? Es decir, no hay interés por participar. No, no es que no haya interés, sino que no hay posibilidades, no hay beneficios que impulsen esa participación. Lo otro es promover un abordaje integral y multiagencial. Y acá es importante, ¿no?, el acompañamiento de los colectivos feministas, el acompañamiento de centros vecinales, de organizaciones de la sociedad, en territorio y demás. La política en este último tiempo ha quedado muy reducida a los ámbitos de los partidos políticos, cuando en la realidad la política tiene que estar en todos lados. Entonces también esto implica tener una mirada diferente, distinta sobre la participación. No solamente a través de un partido, no solamente a través de esos grandes constructos ya muy enraizados en nuestra vida como sociedad, sino también las otras políticas, que son las políticas cotidianas, y que deben ser las que deben impulsar estas transformaciones a favor de la equidad. Y finalmente, como el gran desafío, que lo mencionaba acá mi compañera Rosaura, es el reconocimiento de otras identidades. Si bien, bueno, como les menciono, acá en Salta hay 3 listas que llevan mujeres trans, pero ¿qué sucede con las otras identidades, no? Y no solamente las identidades sexuales, sino también las identidades culturales. Personas de los pueblos originarios, personas migrantes, personas con alguna discapacidad. La emergencia, ¿no?, esta que ha sucedido en esta última semana del nuevo género, yo lo veo así, es un nuevo género, una nueva categoría de género, masculino, femenino, no binario, que nuestro país hace poco ha explicitado, ha definido, también empieza a problematizar esto, ¿no? Bueno, ¿cómo van a ser las leyes de acción positiva a favor del cupo? ¿Cómo se van a conformar ese ordenamiento dentro de las listas? Va a ser necesario también hacer un ordenamiento para decir, bueno, quienes sean más vulnerables van a encabezar las listas a favor de las mujeres y las otras identidades, o esto también sería un motivo de conflicto con la clásica representación masculina. Y vuelvo a insistir sobre las otras identidades culturales: mujeres de pueblos originarios, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres racializadas. ¿Cuáles son sus lugares dentro de la política y dentro de este gran escenario que es la política partidaria y la política de elecciones, ¿no? Son puntos para comenzar a pensar, a reflexionar, a debatir, pero sobre todo que tienen que ser el basamento sobre el cual impulsar una mayor participación política de las mujeres. Y en este punto es fundamental la solidaridad entre las mujeres, la famosa sororidad, ¿no? La famosa sororidad tantas veces mal interpretada, que justamente en este ámbito político tendría que ser el horizonte de todas nuestras acciones, ¿no? Las alianzas entre mujeres, alianzas para alcanzar un beneficio que sea alcanzable para la mayor cantidad de personas.
Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, así que hasta aquí llego yo y abrimos el espacio de las preguntas, el espacio del debate también. Si hay alguien que esté en desacuerdo con todo lo que hemos dicho, bienvenido sea. Las preguntas las pueden hacer vía chat o prendan los micrófonos y consulten. Rosalía Núñez, prende el micrófono, por favor, Rosalía. Acá está. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, Rosalía. Bueno, Sí, ¿cómo sí, están, perfecto. chicas? Me acordaba cuando recién hablaban las chicas de violencia política o violencia deportiva. Hay una compañera que es mediadora que estaba en la Secretaría de Deportes. Ella con tanto esfuerzo hizo su oficina, porque la verdad que fue muy difícil cuando empezó ella a querer mediar ahí en la Secretaría de Deportes. Después que hubo cambio de gobierno, llegó un nuevo presidente, un nuevo, sí, presidente de ahí o secretario, y la hicieron desocupar a esa oficina porque era bonita, porque tenía aire acondicionado, porque tenía ventilador, porque tenía las paredes pintadas, para incorporarse ahí un hombre. Fue difícil, a ella nadie, sí expuso su caso y todo lo demás, pero nadie le dio bolilla, como digamos, y fue muy difícil, ¿no? Pero ella sigue siendo mediadora en una oficina que le dieron de 3x3, o quizás más chiquita todavía, y ahí la acondicionó. Lo que es, hay veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Con este taller, la verdad que empiezo a recordar de todos los años que yo vengo trabajando, y nos pasó a las mujeres eso, que avasallaron las personas nuevas que vinieron, o compañeros nuevos que vinieron, porque soy abogado y porque soy hombre y porque yo quiero hacerlo. Qué difícil para nosotras, ¿no? Psicológicamente, y todo lo que dijeron las chicas, ¿no? Eso era lo que quería acotar también, que en el ámbito de nosotros nos pasa muy seguido. Muchas gracias, Rosalía. Sí. Otra pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, Débora. Sí, te escuchamos Sí, Débora, perfecto. sí te escuchamos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es grato poder escuchar todas estas cuestiones y que se sigan visibilizando más en etapas previas a la etapa electoral, que ya está próxima. Esto me retrotrae hace muchos años atrás, cuando a mi mamá la convocan para ser candidata política de un municipio, y me acuerdo que cuando estaba en la reunión, yo era chicona, y escuché frases como decir: la mujer política es una mujer pública. No estaba bien visto, era la mujer del pueblo, la que se sometía a cuestionamientos, la que terminaba viéndose manchada en su honor, en su familia, en su persona. Y son cuestiones que me quedaron a mí con el correr del tiempo, porque si debo decir y reconocer, tiene una capacidad impresionante que muchas de las mujeres pueden tenerlo, y muchas veces por estas cuestiones no se presentan o no ponen o no se ponen al frente, no solamente en una lista política, sino en un cargo público, en una función pública, siendo que las mujeres, tanto mujeres como varones, ¿no? Para mí todos pueden tener una amplia capacidad para desarrollar sus cargos, sus funciones. Pero esto me ha dejado la experiencia y
y me retrotraigo con todo lo que vimos en este momento. También se abren las redes sociales y uno mira todos estos mensajes contra candidatas políticas. Por ejemplo, en el caso de la concejala Candela, lo cual me parece una chica muy atractiva, muy linda, y he visto muchas veces que los comentarios son negativos con respecto a su persona, a su vestimenta, a su sexualidad, y más allá, no conozco la gestión, no voy a evaluar esas cuestiones, sino que por ahí en la máscara esa de ponerse nombres o seudónimos, como decía Juli hace rato, los famosos trolls donde no se identifican con nombre, apellido, que uno pueda decir, che, pará la mano, no podés hablar así de una persona, siendo que me parece que no es muy importante tener en consideración, sino que hay que resaltar realmente las capacidades que tiene la mujer, pero sí a la mujer le afecta de diferentes maneras. Digamos que la mujer para estar en política de alguna manera se tiene que poner una cierta coraza para soportar las balas que se puedan venir de todos los dichos, sea varones, sea mujeres, que lamentablemente se ve muchísimo tanto en los partidos políticos como partidos contrarios. Así que muy agradecida por este espacio, realmente un lujo, Rosaura, Julieta, espectacular, sus disertaciones, sus ejemplificaciones, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Débora. Gracias, Débora. Qué importante, ¿no? Y me quedaba pensando en esto que planteaba Débora, de las capacidades que pueden tener las mujeres, pero es necesario también prepararnos, ¿no? Es decir, que pudiera haber una escuela de formación política, que ahí podamos tener participación de las mujeres, porque, y lo relaciono también con lo que ella planteaba, ¿no? Eso de la división de esferas, ¿no? Que ejemplificaba con lo que le pasaba a su madre, digamos que en estas concepciones lo que se esperaba de la mujer, el ámbito propio de la mujer era el hogar, el cuidado de los hijos, entonces la salida de ese ámbito es cuestionada, o las mujeres tenemos que demostrar el doble, ¿no? De capacidades, y en los casos también son atacadas simplemente por ser mujeres, o por la vestimenta, o por el aspecto físico, son cuestiones que nada tienen que ver con la participación política, pero además que a los varones eso no les pasa. No se critica si lleva un traje, o si usa una camisa, o si se pone zapatillas o zapatos, ¿no? Entonces a esos ataques tenemos que estar bien alerta como para saber distinguir, digamos, qué puede configurar, ¿no? La violencia política, que vemos que es un ataque no a la plataforma política, no a la gestión pública, digamos, sino a la persona en sus condiciones personales, en sus capacidades o en su aspecto físico, ¿no? Entonces me parece importante esto que planteabas, pero le sumaba a lo que decía Débora, de poder demostrar las capacidades que podemos tener innatamente, pero además es necesario que nos formemos para eso. Y para eso también tenemos que tener las posibilidades, ¿no? El fomento, el acompañamiento del que hablaba Julieta, la democratización de las tareas de cuidado, del hogar, de la familia, para poder tener ese tiempo para prepararnos para la vida pública. Porque muchas veces, o sea, no podemos ser oradores como Cristina, digamos, hablando de las diferencias políticas, pero si no nos preparamos, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad si no la preparamos? Entonces, esa discusión también tenemos que darla en las escuelas de formación política, y que eso también se democratice para las mujeres. Porque si no, como les digo, nos exigen la capacidad, la idoneidad, y que la demostremos. ¿Cómo vamos a demostrar si no nos hemos preparado para eso? ¿No? Eso, sumar a lo que decía Débora. Perfecto. ¿Alguna otra compañera o compañero? Sí, ¿cómo estás, Ricardo?
Hola, Miriam, buenas noches. Un gusto verte, Ricardo, a Julieta, que desde hace 8 años que estamos en el Valle de Lerma con la ONG de violencia y ustedes fueron como nuestros formadores, siempre estuvieron capacitando esta zona del Valle de Lerma, así que los extrañamos, hace mucho que no nos vemos, pero tenemos todo el recuerdo y el aprendizaje que ustedes siempre nos dejaron. Bueno verlo ahora, y bueno, para hablar de la violencia política, ¿no? Cómo nos cuesta, cómo yo veo en el Valle de Lerma, en la zona rural, que las veo a las mujeres dentro de los clubes deportivos manejando todo el club, desde la rifa, del lavado de la camiseta, del organizar el club, pero el presidente del club deportivo es un varón. Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito que de lo comunal, ¿no? La mujer es la que organiza, incluso en las listas políticas, quieren caminar más en las calles. Yo acabo de venir de caminar las calles porque soy candidata. Las mujeres somos las que estamos en las calles, pero muchas veces nuestro equipo está encabezado por un varón, porque muchas veces también nosotras no nos sentimos capaces y decimos cuando nos ofrecen un primer lugar, no me siento preparada, prefiero que mi compañero sea la cabeza. Porque tenemos esa crianza, ¿no? De pensar de que no podemos, pero podemos muchísimo. Ese es un tema, que la mujer está siempre atrás de muchas organizaciones, pero a veces no encabeza. Otro tema del que hablaban de la violencia política, que se ve mucho a través de los medios, las redes sociales. Nosotros como organización hemos pedido muchas veces que la ley Micaela sea obligatorio para los medios de comunicación. El Observatorio de Violencia contra la Mujer de acá de la provincia estuvo dando capacitaciones a los medios de comunicación del Valle de Lerma. Fueron muy pocos los interesados en tomar la capacitación, ¿no? Y también le pedíamos a todos los municipios, al gobierno en sí, que da pautas publicitarias a los medios, que ponga una condición que el medio que transmite violencia no va a recibir pauta, o que el medio tenga obligación de pasar por lo menos spot de prevención, no sé, pasame algo, yo te pago tanto para que me pases todo lo que hacemos en nuestra gestión, pero también quiero ver prevención en tu medio. Y poner ese condicionamiento para que de alguna manera podamos hacer que el medio se comprometa y comience a trabajar todo lo que son las problemáticas sociales, ¿no? Un tema que a mí me hace mucho ruido, porque como ONG no han buscado mucho para denunciar, para acompañar una denuncia. Entendemos bien lo que es la violencia política, pero también entendemos el tema de que el ciudadano tiene derecho a interpelar a su gobernante. Y muchas mujeres que están en un cargo político, que están en un puesto de poder, que son gobernantes, legisladoras o ejecutivos, al sentirse interpeladas, muchas veces han pensado que es violencia de género. Pero también tenemos que ver la fina línea que separa eso de que, si yo le estoy diciendo a una concejal, hiciste mal proyecto, no es lo que el barrio quiere, y ella dice, me están violentando, es violencia de género porque dice que hice mal mi trabajo. Entonces tenemos que aprender también a separar hasta dónde es violencia de género política y hasta dónde es el derecho del ciudadano de interpelarla, porque también por ser mujer y legisladora o ejecutiva puedo equivocarme, puedo hacer mal mi función, y el ciudadano tiene derecho a decirme, sin violentarme, qué es lo que yo estoy haciendo mal y quiero que corrija, porque también es un derecho del ciudadano. Nosotros hemos tenido esa ambigüedad acá en el Valle de Lerma de que es violencia política, no es violencia política, pero me dicen que hago mal mi trabajo, pero porque soy mujer me lo dicen. No, te está diciendo que hagas bien la ordenanza, no te está diciendo que por ser mujer le hiciste mal. Entonces por ahí se ha prestado este tema de la violencia política. Nosotros acompañamos a la denuncia, obviamente que el que va a decidir si una denuncia es válida o no, y si va a tener un proceso, va a ser un fiscal o un juez, pero es a veces hacer perder tiempo a la persona de explicar bien esto, como es nuevo lo de la violencia política, de que se explique bien, de que interpelar en el rol a un gobernante también es un derecho del ciudadano, sea varón o mujer, que si somos varones o mujer, podemos fallar como mujer también en el cargo que estemos. Y también sería discriminatorio que yo, siendo una concejal, no me digan mis fallas, mis ciudadanos, a los que represento. Yo quiero que me midan
con la misma línea que miden a un varón como concejal en el sentido de la interpelación del ciudadano, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y muy buena la capacitación. Muchísimas Gracias, Miriam. Miriam. ¿Algún otro compañero o compañera quiere decir algo, opinar acerca de qué les pareció, sumarse a alguna campaña? La compañera que prendió la cámara, Miss Warriors, ¿quieres comentarnos algo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen, estoy en un café, me enteré hoy a la mañana sobre la capacitación y me parece importante estar presente, así que no tenía tiempo de llegar a casa, así que me vine a un café. Bueno, yo soy Carla Morales Ríos, soy precandidata a diputada nacional por el Nuevo Más. Gracias por la capacitación, me parece súper importante, sobre todo acá en Salta. Yo soy salteña, pero me fui 16 años huyendo de todo de Salta, y bueno, volví el año pasado, me trajo la pandemia, y bueno, me propusieron de Nuevo Más la precandidatura. No sé si me escuchan bien, o quieren que hable más fuerte. Te escuchamos con interferencia, si podés hablar un poquito más fuerte, te vamos a agradecer. Bueno, gracias. Decía que, bueno, que me dieron la oportunidad de la precandidatura. Yo no soy ni oficialista, ni peronista, ni de izquierda, simplemente soy travesti y desde acá me paro para enfrentar al mundo. Con respecto a la capacitación, me llama un poco la atención de que no haya varones, sobre todo nosotras que venimos trabajando y entendemos es un llamado de atención para nosotras y a nuestros compañeros, varones cis, porque los varones trans están un poco desconstruidos un poco más por la propia experiencia, pero me parece que es importante invitar a los varones, que sobre todo en Salta falta un montón, eso. Segundo, la implementación urgente, tanto para políticos como para precandidatos y candidatas, con respecto a EFSI y a la ley Micaela, ¿no? Mañana se cumple, creo que ya 4 años o 5 años de la muerte de Micaela, que no ha servido para que esta ley se cumpla, ¿no? Ha tenido que Micaela morir para que se implemente una ley. La ley me parece que es importante para todo el sector, ¿no? Porque hablamos de educación sexual integral para las escuelas, pero yo en Salta siento que falta un montón el lenguaje inclusivo, un montón sobre EFSI. Me siguen diciendo el travesti, entonces eso no, digo, me hace ruido a mí porque estoy transitando lugares de la política y cuando escucho nombrarme todavía hablan del travesti y eso me hace ruido, y claramente si son políticos, si son candidatos o es gente que está en la política, deberían trabajar un poco más. Me parece que hay que exigir, no solamente como comentarlo, sino exigirlo, porque hay leyes que amparan. La representatividad, que hablan de varones, mujeres, pero también hay que empezar a hablar de disidencias o diversidades, porque ¿no? con este nuevo decreto con respecto a las identidades de las personas, bueno, hombres, mujeres, yo soy una persona travesti, que bueno, seguramente saben que bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con una X en el documento, pero bueno, nosotros desde el 2010 con el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, ya teníamos esa discusión sobre qué poner en el documento, si éramos hombres o mujeres. Claramente se llegó a que, bueno, en el documento no se iba a modificar el género, más o menos para que entiendan, y bueno, han pasado más de 10 años para que las personas que no representamos el binomio o que no queremos entender todo el binomio, todavía no seguimos para que quizás dentro de 10 años más haya una T como travesti o mi identidad travesti en el documento. Entonces eso, ¿no? Si hablamos de representatividad, hablemos eso, ¿no? De varones, mujeres y disidencias o personas de la comunidad LGBTIQ+. Y como decía también la compañera,
por último, una formación política. Creo que es importante la formación política para nosotras, porque siempre nos han dejado en el lugar, ¿no?, de los cuidados, y siempre se ha creído que ese fue nuestro lugar, lo fue por mucho tiempo, pero que estamos saliendo de esos lugares y necesitamos eso, ¿no?, sobre todo una formación política que nos lleve a esos lugares de representatividad. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Muchas gracias a la compañera. Realmente estos espacios es para generar compromiso entre todos, ¿no? Otro compañero que quiere hablar, ahí lo veo, el compañero Emanuel Salazar, que es concejal de San Ramón de la Nueva Aram. Después vienen otros varones también, ¿dónde decís? Hola. Hola a todos. Buenas noches, bueno, concejal. buenas noches a todos. Sí, recién acabo de conectarme porque ando caminando los barrios. Estamos en plena campaña. Bueno, traté de llegar temprano y poder acompañarlos. Me parece de mucha importancia que se traten estos temas. El otro día en un curso que estuvimos con el profesor compartiendo, se habló de la importancia del rol de la mujer en la política. Y creo que hay que empezar a abrirnos y empezar a entender que también la mujer tiene una voz. Yo que recorro los barrios y que comparto con un montón de lugares que realmente hay mucha necesidad, la mujer toma el rol tan importante de ir adelante, de llevar un merendero, de luchar por los derechos de los niños, de las mujeres, y creo que es de suma importancia empezar a trabajar estos temas y empezar a darle a la mujer el lugar que corresponde. Y como decía el profe, me acuerdo muy bien que quedó de ejemplo y que también lo hemos vivido en el Consejo Deliberante. A veces habla una mujer y el varón se levanta, se va, no quiere escuchar, se ríe, habla por teléfono, agarra el celular, y creo que esas actitudes ya tienen que desaparecer, porque creo que la voz de la mujer debe ser escuchada, y también tenemos que aprender a aceptar que ya la mujer ha tomado un rol importante en la sociedad y que tiene voz y voto como cualquier ser humano. Y bueno, agradecerle la verdad y pedir las disculpas por haber ingresado tarde. Me hubiera gustado haber participado de todo el taller y de todo el curso, pero bueno, mis tareas legislativas también exigen, y bueno, la campaña también exige mi tiempo y de seguir trabajando, porque vengo, si ustedes los invito a que visiten mis redes. Salazar Olivera es mi Facebook, ahí van a ver diferentes caras de mujeres que trabajan y que tomaron el rol y tomaron la responsabilidad de representar a cierto sector y de estar al frente de una comunidad y de hacer voz y hacer escuchar las necesidades de los más necesitados. Y creo que es importante que la mujer empiece a ocupar bancas en los cargos públicos, porque qué más, ellas saben la necesidad de todos y son más sensibles todavía en el sentido de poder palpar las necesidades y los sentimientos de los demás. Muchísimas gracias, Emanuel. Agradecemos tus palabras. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bien, les quiero comentar que este es el cierre de un curso, como le había dicho al principio, de una capacitación que desde la Fundación TIPE venimos desarrollando desde hace unos meses atrás, y que es un proyecto que está con el acompañamiento y el apoyo de la Unión Europea, de ELA, que se llama Construyendo la Democracia Partidaria. Así que con esto vamos cerrando el proyecto. Es un placer compartir espacio con personas tan comprometidas. Un placer que haya aceptado la invitación la doctora Rosaura Gareca, la licenciada Julieta Rivera. Muchísimas gracias, y es un placer porque cada día se aprende más al lado de ustedes, compañeras. Agradecer también a las compañeras y compañeros que están presentes. Ahí en el chat le puse un número de celular que por favor necesito
que me manden su número de documento para la certificación, que se lo repito, es 3875-639351. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, y estamos como organización para acompañar en su gestión, para ayudar y compartir estos espacios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Buenas todos y a noches. todas. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Un placer verlas, al menos por Zoom. Está Francisca. Francisquita. Un placer escuchar, siempre un placer escucharlas. Gracias, Francisca. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, chao, chao. ¿A dónde?